El peronismo probablemente sea el movimiento político más definitorio, más complejo y sin dudas más polémico de la Argentina. Entender cómo nació es como tratar de resolver un verdadero enigma. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Armar este rompecabezas pieza por pieza para ver qué nos cuentan los hechos. Para que se hagan una idea del misterio, arranquemos con su gran paradoja. En los años 40, un intelectual peronista, John William Cook, lo definió como el hecho maldito del país burgués, o sea, lo rebelde, lo que rompía el molde. 50 años después, otro historiador, Ernesto Semán, le dio la vuelta y dijo que era el hecho burgués del país maldito, describiendo cómo se adaptó al sistema. Entonces, ¿cómo puede una misma identidad política significar una cosa y la contraria? Y esto no es solo un juego de palabras, ¿eh? Miren los nombres que han convivido bajo el mismo paraguas peronista. El escritor revolucionario Rodolfo Walsh y el esotérico de ultraderecha José López Rega, el progresista Néstor Kirchner y el neoliberal Carlos Menem, la pasional y rebelde Evita y la formal y conservadora Isabel. Todos, absolutamente todos, se reclamaron peronistas. Y acá está la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder. ¿Qué pasó en su origen, en su ADN, que le permitió ser un espacio para ideas tan pero tan opuestas? Para encontrar la respuesta, tenemos que viajar en el tiempo y buscar las pistas. Nuestro viaje arranca en un periodo muy oscuro de la historia argentina. Se lo conoce como la década infame. Y créanme, fueron años que sembraron un descontento que estaba a punto de explotar. La primera pista es el colapso total de la democracia. Votar era básicamente una ficción. El testimonio de este obrero, Ramiro González, es brutalmente claro. Había grupos armados en las puertas para que solo votaran los correctos, y a esto, con un cinismo increíble, lo llamaban fraude patriótico, una burla. La segunda pista es la humillación social. En esa época, millones de personas se mudaron del campo a las ciudades buscando trabajo. Eran los nuevos obreros. Pero, como cuenta este joven, Lautaro Ferlini, en la gran ciudad los trataban con desprecio. Los veían como extraños, los maltrataban por su apariencia, por su forma de hablar. Y la tercera pista, que es quizá la más dolorosa, es la sumisión económica. En 1933 se firmó el Pacto Roca-Runciman con Gran Bretaña. Miren lo que implicaba. Era directamente una entrega de la soberanía. Se bajaron las barreras a productos ingleses, se prohibió competir con ellos en la industria de la carne y hasta se les entregó el control del transporte y la banca. Y por si quedaba alguna duda, escuchen al propio vicepresidente argentino de la época. Lo dijo así, sin vueltas. Esta frase es un resumen perfecto del estado de la nación, una colonia económica, la granja del Imperio Británico, como la llamó un empresario inglés. El país estaba de rodillas. Entonces, recapitulemos el panorama. Un pueblo sin derechos políticos reales, humillado socialmente y sometido económicamente. En medio de toda esa desesperanza, apareció una figura que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba. Un coronel llamado Juan Domingo Perón. Y lo que hizo a continuación fue una anomalía total, algo que rompió con toda la lógica de esa década de parálisis. Perón agarró una oficina estatal que no le importaba a nadie y en muy poco tiempo la convirtió en el motor de una verdadera revolución social. Y fíjense la velocidad. Extendió las jubilaciones, impulsó que los trabajadores negociaran sus salarios en grupo, garantizó las vacaciones pagas, creó el aguinaldo y, quizás lo más audaz de todo, sancionó el Estatuto del Peón, que por primera vez en la historia le dio derechos básicos a la gente del campo. Obviamente, las élites económicas se volvieron locas. Lo acusaron de estar agitando a las masas. La respuesta de Perón fue directa, desafiante y conectó al instante con lo que sentía la gente. Estaba quedando muy claro de qué lado del mostrador se había puesto. Bueno, la tensión llegó a un punto de no retorno. El poder económico, los partidos tradicionales, parte del ejército, todos estaban aterrados por la popularidad de este coronel, así que decidieron actuar. Y esto nos lleva al día que lo cambió todo para siempre. Todo pasó de forma vertiginosa. El 9 de octubre lo obligan a renunciar. 4 días después lo arrestan y se lo llevan a una isla. El poder creyó que con eso lo había liquidado, pero el efecto fue exactamente el contrario. La bronca en las fábricas se volvió imparable. Los obreros se empezaron a organizar por su cuenta, pasando por encima de sus propios dirigentes. Y el 17 de octubre, una marea humana, de forma espontánea, empezó a marchar sobre Buenos Aires.
El escritor Raúl Scalabrini Ortiz lo describió con una frase que quedó para la historia. Dijo que era una multitud increíblemente diversa: obreros de los frigoríficos, torneros, trabajadoras textiles, peones que venían del campo, descendientes de europeos y migrantes del interior con la piel más oscura. Era, en sus palabras, el subsuelo de la patria sublevado. Y esta imagen se convirtió en el ícono de ese día. Hombres y mujeres cansados de caminar desde los suburbios industriales, refrescando los pies en las fuentes de la Plaza de Mayo. Para la élite eso fue un acto de barbarie. Para ellos fue un acto de liberación, de tomar posesión de un espacio público que siempre les había sido negado. Ese día, simbólicamente, la ciudad cambió de dueños. Y acá llegamos al corazón de nuestro rompecabezas. ¿Cómo es que esa multitud tan diversa, tan heteróclita, se unió para convertirse en el movimiento político más poderoso de la Argentina? La clave, o al menos una pista importante, está en un concepto de la teoría política. Se llama demanda hegemónica. Suena un poco académico, pero la idea es bastante simple. Pensemos esto: cuando muchos grupos diferentes tienen problemas que no son escuchados por el poder, a veces una de esas demandas empieza a simbolizar la frustración de todas las demás. Se convierte en una especie de bandera común que une a los que antes estaban separados. Ahora acordémonos de todas las pistas que juntamos. Durante la década infame, la gente acumuló una cantidad enorme de frustraciones. El fraude electoral, la humillación económica, los sueldos de miseria, el maltrato en el trabajo, la violencia policial, el racismo, eran un montón de sufrimientos distintos, pero todos negados por el mismo sistema. Cada una de esas frustraciones era como un hilo suelto. La bronca por la política, la necesidad de dignidad social, el reclamo por justicia económica. Pero cuando el sistema arrestó a la única persona que les había dado respuestas, que los había reconocido, todos esos hilos se entrelazaron. De repente, pedir la libertad de Perón ya no era solo pedir por un nombre, se convirtió en el símbolo de todo lo demás. Y así, el nombre Perón se convirtió en esa demanda hegemónica. Reclamar por Perón era reclamar por salarios justos, era reclamar por dignidad, era reclamar por soberanía, era reclamar por participación. Una multitud diversa se transformó, de repente, en un pueblo con una identidad común. El filósofo Jean-Paul Sartre dijo que las palabras hacen estragos cuando encuentran un nombre para lo que hasta entonces ha vivido innominado. Y es exactamente eso lo que pasó. Perón le puso un nombre, una expresión pública y una identidad política a millones de sufrimientos que la gente había vivido en silencio y por separado. Y esto nos trae de vuelta al inicio, a la paradoja. El peronismo nació como un gran punto de encuentro para una diversidad inmensa de reclamos. Su fuerza original fue precisamente esa capacidad de unir lo diferente contra un enemigo común. Y eso, quizás, nos da la pista para la pregunta final. ¿Cómo un movimiento que nace de una unidad tan poderosa logra gestionar, a lo largo de toda su historia, sus propias y profundas contradicciones? Esa es, tal vez, la clave para entender su permanencia.